Dmitry Medvedev, como de costumbre, no se guardó nada. El expresidente ruso ha señalado que nadie debe guardar ilusiones. El ejército de la Nación de la Estrella de David penetrará por tierra en Gaza. Los costos de tal operación serán incalculables en términos humanitarios. El político ruso da un pronóstico desgarrador. ¿Se está cocinando una limpieza étnica? El Estado de la Estrella de David está dispuesto, sin importarle nada, mientras sostenga el respaldo estadounidense, a repetir ante los ojos del mundo los horrores de la limpieza étnica. Medvedev conoce de primera mano, ya que en Ucrania el régimen de Zelensky quiere hacer desaparecer todo lo ruso. El mensaje de Medvedev que desgarró al mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, fue lacónico en su pronóstico sobre la pautada operación terrestre del ejército del país de la Estrella de David en Gaza. Pero no se hagan ilusiones, la operación tendrá lugar y con las más graves consecuencias humanitarias, así afirmó el ex primer mandatario ruso. Tomando como referencia al dios Moloch y la reverencia que el Estado de la Estrella de David quiere hacerle con la vida de los palestinos, Medvedev afirma implícitamente que al ejecutar tal operación sobre la franja, el escalamiento de la violencia se extenderá por años. Moloch siempre exige más y más víctimas y la máquina de violencia recíproca funcionará ahora durante años, acotó Medvedev. La verdad pagana hace referencia a sacrificios humanos, suerte de ritual macabro que el Estado de la Estrella de David quiere arrancar del mito para hacerlo realidad con los palestinos. El primer ministro del país agresor ya ha advertido al respecto: nos estamos preparando para una incursión terrestre. No voy a entrar en detalles sobre cuándo, cómo y cuánto, expresó. Ciertamente la crisis interna del país se ha exacerbado tremendamente por las ínfulas de autócrata que exhibe a cada paso la máxima autoridad ejecutiva. No obstante, Medvedev no se deja llevar por el triunfalismo de los jerarcas del gobierno de la Estrella de David. Convencidos en su presunta superioridad militar, además surtido generosamente por la primera potencia militar del mundo, consideran que la victoria será rápida y aniquiladora. Pues bien, cuando el expresidente ruso habla de años de violencia, significa que la entrada del ejército agresor al enclave desataría una guerra que se prolongará en el tiempo, con todas las consecuencias humanitarias que eso amerita. La limpieza étnica que se intentará ejecutar será combatida por las víctimas hasta el último aliento. Ciertamente la misma conducta que el régimen de Kiev ejecuta en su territorio, un proceso de hostigamiento y de ataques iniciales, degenerando en una literal limpieza étnica de las poblaciones rusoparlantes del oriente de Ucrania. Las cifras oficiales hablan de 14.000 víctimas civiles. Este proceso cesó con la intervención rusa en la zona. En Kiev y en Tel Aviv gobiernan elementos afines. En efecto, el núcleo principal de la casta gobernante en el país de la Estrella de David es de raíz de los házaros, es decir, aquellas poblaciones que rinden culto al judaísmo que han nacido en Europa Oriental. Después hablaremos de eso. Medvedev advierte que la operación se ha aplazado por el hecho de que no existe una línea clara entre los altos mandos del país agresor. Algunos quieren la solución final palestina, otros no soluciones tan extremistas, pero no menos perjudiciales para la vida de los palestinos. Un signo puede darle la razón al político ruso. Según ha informado la Media Luna Roja, el servicio telefónico y de Internet en Gaza ha sido cortado. En otras palabras, el silencio y cerco es total. Un indicio de que el Estado de la Estrella de David pretende colocarle vendas en los ojos al mundo entero. Por cierto, más agrio en sus juicios al proceder del país agresor. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de actos ilegales de guerra a las operaciones y bombardeos sobre el enclave. El primer ministro, con afanes autocráticos, gracias a la benevolencia de Estados Unidos y la servil Europa, poco le importa esa opinión. Por cierto, ¿dónde estará la Corte Penal Internacional con sus órdenes de arresto a la carta?
Lo triste es que personas no civilizadas que pretenden serlo se limiten a contemplar esta brutalidad, afirmó tajante Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco se une a un coro de líderes globales, en su mayoría del sur global, que consideran un fatal error una ocupación de la franja palestina. Medvedev señaló que de alguna manera la postura de un amplio sector del mundo ha sido de condena a la conducta del Estado perro rabioso. Además, un amplio rechazo compartido por la ciudadanía occidental de la complicidad de Estados Unidos y la impresentable Unión Europea a las tropelías del primer ministro autócrata y su camarilla belicista y supremacista. Pero no hay que darle espacio a las ilusiones. La alianza de los anglos, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, con los sionistas, es decir, el Estado de la Estrella de David y sus múltiples mecanismos de presentación, son los mismos que están agrediendo a Palestina y también a Rusia, en una alianza globalista que tiene como brazo armado a la OTAN. Siendo así, el dirigente ruso alcanza la situación de ambos contextos y de estrecha relación. Occidente está muy cansado de Ucrania, por lo que ha pasado a apoyar a Israel con entusiasmo, afirmó el lacónico personaje. Uno de los elementos capitales es el fracaso del liderazgo de Volodymyr Zelensky en la conducción del conflicto. Entre tanto, la confianza del pueblo del país de la Estrella de David en su primer ministro ha alcanzado mínimos históricos. Según la prensa de ese país, los índices de popularidad de Bibi se encuentran en un 20% de apoyo en los judíos de nacionalidad israelí. Mientras tanto, un 7,5% de árabes que viven en ese país, es decir, el rechazo alcanza el 70%. Obviamente, la impopularidad del primer ministro viene acumulándose durante meses, mediante multitudinarias manifestaciones en las calles del país solicitando la renuncia del personaje y su alejamiento del control autocrático que pretende instaurar en la nación. Es decir, dos liderazgos, Zelensky y el señor primer ministro perro rabioso, ambos en momentos muy bajos de su popularidad, desprestigiados por casos de malversación de fondos, además apoyados sin titubeos por Estados Unidos y la faldera Europa. Siendo así, los házaros se dan la mano. Esos ultranacionalistas sionistas son la base del sionismo internacional. Ese movimiento alimentado y protegido por el occidente colectivo son los invasores de 1948. Son los que actualmente pretenden ejecutar una soñada eliminación final o solución del problema palestino por medio de una matachina sin precedentes ante la mirada expectante del mundo entero. Pero Medvedev les advierte algo más. La renuencia de Tel Aviv a entrar al territorio de Gaza se debe a que existen reales posibilidades de que haya una respuesta regional, en sentido militar, en el mismo instante de que pisen las tropas del Estado perro rabioso en suelo gazatí, sin contar las sorpresas desagradables que jamás pueda deparar a los agresores. Por cierto, Rusia también tiene mucho de judíos házaros. Según estadísticas oficiales, esta población asciende a 500.000 ciudadanos rusos judíos. En efecto, altos cargos del gobierno de Vladimir Putin son conocidos admiradores del Estado de la Estrella de David. Rusia misma ha mantenido una relación pragmática libre de sobresaltos con Israel. No obstante, la afinidad entre Volodymyr Zelensky y Benjamin Netanyahu es evidente. En efecto, Israel ha dotado de armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania en los últimos 6 meses. Es decir, de profundizar esta relación no sería de ningún modo bien visto en Moscú. ¿Serán, en el fondo, las palabras de Medvedev una amenaza velada al país de la Estrella de David? Posiblemente. En lo esencial, el expresidente de Rusia está señalando que debe tomarse un curso de acción inmediatamente, no solo para detener la limpieza étnica, al parecer en ciernes, sino una guerra a gran escala entre los que no están dispuestos a permitir tal acción. Porque el llamado eje de la resistencia, capitaneado por Irán, ha prometido no quedarse de brazos cruzados. ¿Será a ellos a quien Medvedev refiere como los que responderán a la agresión del ente perro rabioso? Los próximos días serán de alta tensión y maniobras en lo oculto. No se aparte de Prensa Alternativa, estimado suscriptor. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.